¿qué tal? El día de hoy le voy a explicar en qué consiste el método PQRCT. Está relacionado con la memoria y su entrenamiento. Este es muy útil para los estudiantes a la hora de aprender sus siglas. Corresponden a la palabra en inglés preview, prever, question, cuestionar, read, leer, state, repasar y test, aprobar. Con este método se procesa la información de forma más profunda para que después se consiga recordar mejor. Procesa un nivel más profundo la información que hay que recordar. Ayuda a grandes rasgos a recordar lo estudiado. 1. Prever. Leer un texto en resumen para coger las principales ideas y obtener una visión general y puntos principales. 2. Preguntar. Al finalizar la lectura del resumen, hacerse preguntas. Estas se responderán al culmen del texto completo. 3. Leer el texto completo para contestar a las preguntas planteadas en la fase anterior. 4. Contestando a las preguntas planteadas, recordar las principales ideas y conceptos. 5. Prueba hacer un examen para comprobar lo que se ha aprendido. Esto lo deberán de intentar para mejorar su capacidad memorística. Bueno, el siguiente es el método de estudio Empler. Examina, pregunta, lee, esquematiza, resume, repasa. Consta de 6 pasos, no convirtiendo en meras lecturas que suceden unas tras otras. 1. Examina. Lee todo el tema rápidamente para saber qué va y cómo está organizado. Título, apartados, subapartados, etc. Mira también los gráficos, fotografías, mapas, etc. Busca en el diccionario el vocabulario que desconozcas. Lee desde el principio hasta el final. Esto nos servirá para saber de qué se trata. Un estudiante que echa un vistazo a lo que va a estudiar es como el conductor que consulta el mapa de carreteras para trazar la ruta que lo lleve sin perderse a un lugar desconocido. 2. Pregunta, mientras lees, ¿a dónde me va a llevar este tema? ¿Qué es lo más importante? Formula preguntas sobre los apartados. La formulación de preguntas cuando estudias ayuda a concentrarse, a encontrar el sentido a lo que estudiamos y en última instancia recordar mejor. Los estudiantes que estudian sin hacerse preguntas tienen un aprendizaje más cercano. Lee cada apartado de forma más profunda, procurando entender, subraya lo más importante conforme lees. Intenta comprender cada párrafo perfectamente así para poder entender mejor la pregunta. 4. Esquematiza lo subrayado. Haz un esquema y te permitirá tener una idea general sin tener que volver a leer todo en el texto. El esquema es la representación gráfica y simbólica de un texto. El esquema ayuda a comprender a la vez que facilita la asimilación y el recuerdo de lo aprendido. Lo más importante es que ayuda a estudiar activamente puesto que obliga a buscar las ideas principales, ordenarlas, clasificarlas y ponerlos por escrito. 5. Resume en este, procura utilizar el lenguaje, específico de los contenidos. Un resumen en la síntesis breve, sencilla y precisa de una pregunta o una lección con tus propias palabras. Una vez que hayas sido capaz de hacer el subrayado y el esquema de un texto, ya estás en condiciones de hacer un resumen. Un resumen debe incluir las ideas principales, ir de lo general a lo particular, incluir, incluir pocos detalles y tener poca extensión. 6. Repasa o revisa periódicamente los esquemas, notas, mapas conceptuales. En cada repaso vuelve al tema original cuando una idea no quede suficientemente clara o comprendida. Recita mentalmente o en voz alta lo que desees aprender, pues facilita la retroalimentación ya que te oyes decir las cosas que en el lenguaje diario no usas. Estas 6 etapas que constituyen el método de estudio
Tienen ventajas que te obligan a estudiar activamente, no convirtiendo el trabajo en una lectura repetitiva. Puedes tener la impresión inicial de estar haciendo una labor un tanto complicada. Una vez que hayas adquirido cierta práctica, verás que te facilita la tarea de estudio. Bueno, el siguiente es la técnica Silpra, que como concentración, la concentración es el único paso dentro de los 7 que compone la técnica Cipra que se debe mantener desde el término del mismo importante de la concentración. Es importante aprender a concentrarse y limitar las distracciones. Es importante primero la concentración e ideas. Una manera de obtener una buena conversación en la materia es no tener la mente ocupada en algo ajeno a la materia. Inspección. Después de haber logrado concentrarse en la materia, estudiar, es necesario inspeccionar o revisar el material de la sesión de estudio. La inspección o revisión es una verdadera preparación para aprender cualquier actividad. Y bueno, interrogación. Indica que ahora debes producir preguntas, es decir, llenarse de muchas interrogantes y con mucha curiosidad. Importancia de la interrogación. Es importante generar un estado mental de preguntas por siguientes razones. El estudio más provechoso en el que de la naturaleza ética, al realizar preguntas absolutamente propias, estas desarrollan una verdadera plena actividad. La lectura sirve como paso principal para poder tener la habilidad y la preparación para asegurarse de que de verdad estamos y de verdad, bueno, así como la producción sirve prácticamente para producir y aprenderse las cosas. Repaso. Bueno, autoevaluación es la apreciación o medición de tus propios resultados, es decir, le propongas autoevaluar el aprendizaje de los pasos anteriores. Esto se deberá realizar con objetividad, imparcialidad, con lo que haría un juzgado examinador. Es necesario que examines tú mismo tus conocimientos para que decidas si sabes o no lo necesario.